Regresamos a esta transmisión de este webinar internacional, la investigación científica para los ODS, pues para la Universidad de La Guajira y para la Red de Docentes 2.0, es grato presentar a nuestro segundo conferencista. Él es el doctor Enaidi Reynoso Navarro. Doctor, bienvenido. Buenos días con todos, colegas, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo están? Aquí estamos todos atentos a esa disertación que nos trae, pues Enaidi es de Cuba, pero está radicado en Perú, tiene un excelente currículo, me permito pues leerlo. Él es postdoctor en didáctica de la investigación científica del INI Perú, en convenio con la Universidad Autónoma de España de Durango, México, y la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle de Perú. Además, es doctor en Administración de la Educación de la Universidad César Vallejo. Es máster en Desarrollo Cultural Comunitario, Convención Gestor de Proyectos Socioculturales de Cambio de la Universidad de Tunas. El doctor tiene un currículo impresionante, dirige unas revistas científicas y hoy vamos a tener la oportunidad de que él nos haga esas disertaciones, puesto de que tiene muchas publicaciones, libros, artículos, es conferencista nacional. Entonces, ese vasto currículo que lo acompaña nos va a hacer una disertación a través de la gestión de la información para la publicación científica y esos tratamientos de datos para realizar esas investigaciones. Doctor Enaidi, bienvenido entonces a este webinar internacional Investigación Científica para los ODS. Sí, buenos días con todos nuevamente. Gracias, Iris. Un saludo muy especial para la universidad que ha tenido la deferencia de invitarme a participar en esta excelente jornada de investigación. También un saludo para todos los que están aquí presentes, incluido el doctor Omar, con quien tengo el gusto de llevar también una relación muy cordial, y en especial a la universidad, ¿no?, que ha tenido a bien invitarme a esta actividad, lo cual agradezco mucho. A veces cuando se habla un poco del currículo de la persona, pues llama un poco la atención que ni uno mismo se acordaba de algunas cosas que había hecho, y siempre es bueno recordar las raíces, ¿no?, de dónde parte toda nuestra formación, porque ya sabemos que solamente con hacer ciencia no logramos lo que queremos, pero también tenemos que aprender a ser seres humanos, aprender a ser personas. Y ya lo recordaba el profesor que me antecedió en su excelente ponencia, ¿no? O sea, hay que mirarse por dentro para ver dónde está el camino. Lo que quiero compartir con ustedes en este tiempo que asignado para la presentación son algunos elementos que, si me permiten, por ejemplo, compartir pantalla, voy a mostrarles algunos elementos relacionados con el tema de la gestión de la información para la publicación científica de alto impacto. Como el tiempo que tenemos es muy prudente, es bueno, pero además es bien escueto, entonces vamos a tratar de sintetizar lo más que se pueda cómo hacer algunos de los tantos elementos que hay para mejorar una gestión, para poder lograr esos papers que tanto deseamos poner en revistas de alto impacto. Y miren, no podemos nosotros hablar de cómo hacer las transformaciones desde la parte medular, desde nuestra esencia, si no tenemos una visión de cómo se está comportando la ciencia y la innovación tecnológica en el contexto global. Es muy importante esto. Si tú haces un recorrido solamente por el ranking de Simago, tú te das cuenta, por ejemplo, que el top 10 de la ciencia está compuesto, digamos, por estos 10 países que ven en pantalla. Y lo que llama la atención es que no hay ningún país latinoamericano acá, pues. O sea, ninguno de nuestros países está en el top 10 de este ranking que básicamente establece cuáles son los países que tienen la mayor cantidad de documentos publicados, por ejemplo, en base de datos como Scopus. Fíjense cómo Estados Unidos es el país que lidera este ranking. Y entonces encontramos ahí otras superpotencias como China, Reino Unido, Alemania, Japón, Francia, la India, Italia, Canadá y Australia. Obviamente ellos están liderando, y eso no es casual, y más adelante vamos a ver por qué. Y es que cuando miramos también nuestro ranking latinoamericano, de donde están nuestros países, donde estamos nosotros, donde posiblemente haya
haya parte de nuestra productividad científica en este ranking, pues encontramos que Brasil, por ejemplo, es quien lidera toda la actividad científica, guiada por México, Argentina y Chile, y una posición muy decorosa para Colombia, que se ubica en el 5º puesto. Esto es muy digno de elogiar, porque incluso si nosotros comparamos la población de investigadores científicos de Colombia con la de Brasil, pues vamos a encontrar ahí una brecha que obviamente también nos va a jugar en contra. O sea que tener ese 5º puesto a mí me parece que es algo muy, muy digno de admirar. Entonces nosotros de alguna manera, pues con respecto a Latinoamérica, pues estamos bien ubicados, como ya les había mencionado. Ahora, en el top 10 de lo que es la innovación para el tema económico, miren cómo tampoco figuramos ahí. O sea, aquí están los países que más innovan y que más invierten en innovación, de acuerdo a esta organización que está citada en pantalla. Y este ranking lo lideran 3 países, que son Suecia, Suiza y Estados Unidos. Obviamente hay otros países. Realmente hay una relación muy específica y muy cercana entre lo que se produce a nivel científico y lo que se invierte a nivel científico. Por lo tanto, aquellos países que más invierten en ciencia, innovación y tecnología son aquellos también que generalmente aparecen con la mayor producción científica. La pregunta sigue siendo, ¿y nosotros, no? Miren, hace un tiempo atrás me di la tarea de hacer una revisión de algunos artículos al azar que descargué de la base de datos de Scopus y de la Web of Science y de Springer, ¿no? Y descargué 124 publicaciones científicas para ver algunos puntos coincidentes y otros discordantes, por decirlo de alguna manera. Y me encontré lo siguiente, miren, el 94% de los artículos descargados al azar estaban publicados íntegros en inglés. ¿Qué significa esto? Que de ese 100% de artículos, el 94% fueran en inglés y el otro 6% ¿en qué idioma creen ustedes que estaba? En los demás idiomas. Entonces significa que el investigador de hoy en día tiene que mirar hacia esa lengua para poder comunicar la ciencia que está haciendo de una manera mucho más efectiva. Con respecto a la autoría, el 100% de los artículos consultados contaba con más de 2 autores y en ningún caso se encontró autoría individual. El promedio de los autores por artículo fue de 4.8. ¿Qué significa esto? Que cada vez más la ciencia, las revistas científicas, los órganos que promueven la ciencia apuestan por el trabajo en equipo, el trabajo multidisciplinario y transdisciplinario. Casi la autoría individual es vista como una barrera a la hora de la publicación científica. Por ejemplo, el 100% de los trabajos consultados presentaban resúmenes y de todos los resúmenes, solo el 4% no estaba estructurado. O sea, el enfoque está en que esa investigación en miniatura que vendría a ser el resumen, pues debe tener una forma, debe tener una estructuración que permita al lector desde el primer momento encontrar la información que anda buscando sin mayores problemas. Y a partir de ahí, digamos que si el resumen y el título son la puerta del artículo, la casa, la parte interior es el artículo en sí mismo. Pero si usted no se lleva una buena impresión cuando lee ese resumen, es posible que no se anime a leer el artículo. Y podríamos estar frente a un artículo o un paper muy bueno con un resumen defectuoso y por eso digamos, perder la oportunidad de verlo. También puede ser a la inversa. A veces encontramos resúmenes muy bien estructurados y los artículos carecen de rigor científico y de contenido de alta calidad. El 100% de los trabajos también consultados presentaron palabras clave y fue un promedio de 4,2 palabras por publicación. Cuando hicimos la revisión, si estas palabras claves estaban homologadas en algún tesauro, efectivamente la mayoría de ellas habían sido corroboradas a través de tesauros, donde se incluía incluso el tesauro de la UNESCO. Con respecto a las referencias de los trabajos consultados, el 100% de los trabajos consultados presentó referencia bibliográfica. Pero llama la atención que en promedio el 77,2% de las fuentes consultadas provenían de revistas científicas. Y acá está la palabra que la acompaña, indexadas. Y de eso vamos a hablar un poquito más adelante, si el tiempo lo permite.
y el promedio de referencia entre todas las publicaciones era de entre 37 y 40. Y en el 81,45% se utilizaron las famosas normas APA. En la extensión en promedio, pues encontramos que iban de las 15 a las 17 páginas en A4. Y en todos los casos, los autores proveyeron su código ORCID. Entonces, ante esta situación, nosotros caemos en una pregunta, ¿no? ¿Qué debemos hacer para mejorar, para aplicar y para revertir la realidad? Bueno, voy a tratar de sintetizar lo que a mi modo de ver podría aportar sin que esto aborde todo el universo de la gestión personal, institucional, incluso a nivel de nación, que debe hacerse para mejorar nuestra capacidad de producción científica. Voy a hablarle de bases de datos e índices de alto impacto, voy a hablarle de gestores gráficos y de Open Access. Miren, estas tres bases de datos que tenemos acá a la derecha son tres bases, en el caso de Crossref, que vendría a ser una base de datos también con ciertos requisitos, pero son muy conocidas y muy ampliamente difundidas en el contexto internacional. En el caso de Science Direct, esta base que pertenece a Elsevier, a la editorial Elsevier, presenta publicaciones periódicas científicas editadas por esa editorial a texto completo. Por lo tanto, aquí cuando se entra a esta base de datos, el investigador tiene la oportunidad de encontrar artículos científicos no solamente frescos, sino en texto completo. Pero ¿cuál es la barrera que encontramos nosotros a la hora de utilizar esta base? El inglés. Prácticamente más del 90% de lo que se publica acá está en idioma inglés. Y si no estás dispuesto a leer en ese idioma, probablemente estés haciendo marcos teóricos o revisiones de la literatura con sesgo. Tiene más de 1,2 millones de artículos en acceso abierto. Y los artículos en acceso abierto son revisados por pares y están y reutilizar siguiendo un comportamiento ético. ¿Qué significa esto? Que la mayoría de estos artículos pues aparecen con la licencia Creative Commons, que indica que el autor va siempre a ser propietario de los derechos morales de lo que él publica. Sin embargo, tú lo puedes utilizar y reutilizar siempre y cuando cites la fuente, ¿no? Esto es algo que no se nos puede olvidar nunca. Ahora, trabajar en esta base de datos va a reportar beneficios como la búsqueda por palabras clave, la búsqueda por colecciones, los filtros de búsqueda por colecciones, revistas, etcétera. Descargar gratuitamente los PDF, el acceso al HTML, la citación en línea, obviamente utilizando un gestor que es lo más conveniente y recomendable. ¿Por qué le hablo de Science Direct y no de Scopus? Scopus para mí es mucho más completa, más compleja y mucho más popular también. Sin embargo, el problema que tenemos en Scopus es que no todos los estudiantes tienen acceso, no todas las instituciones educativas pues similar ocurre con las publicaciones que están en la Web of Science por Clarivate. Tenemos también Springer Open. Esta base de datos que pertenece a Springer, pero al decir Open lo que significa es que tiene datos full abiertos, ofrece a los investigadores de todas las áreas de la ciencia un lugar para buscar y publicar el acceso abierto en revistas. Ahora, acá se encuentra toda una gama de investigación revisada a doble par ciego. Aquí prácticamente el 100% está en inglés. Puedes encontrar libros de especialidad muy útiles, pero sobre todo, toda la información que vas a encontrar acá es muy actualizada. 100% recomendable. ¿Para qué nosotros vamos a utilizar esta base de datos? Vamos a utilizarla para buscar o para realizar nuestros estados del arte a la hora que estamos haciendo investigación científica. Por lo tanto, una investigación, digamos, si estamos en el contexto de la COVID-19 y se está hablando, por ejemplo, del estrés en docentes,
universitarios, por ejemplo, podrías en Springer Open encontrar información que ni siquiera tenías la duda de que existía, simplemente porque no habías entrado a una base de datos como esta, ¿no? Y tiene muchos beneficios como la búsqueda, la descarga, la utilización, citación, reutilización de toda la información que está acá. La inmensa mayoría de los artículos que están en Springer Open pues también cuentan con un DOI, que es un identificador online permanente que hace que el artículo perdure en el tiempo también. Es como decir el DNI del artículo en la web. Cuando buscamos información en Springer Open, es normal que encontremos más información en HTML que en PDF. Y esto también es una ventaja porque nos va a permitir utilizar el mismo motor de traducción de Google para traducir y poder leer en español. No estoy diciendo con esto que ese traductor sea lo más recomendable, pero dadas las circunstancias, pues es muy útil. Incluso muchos de estos artículos que están en Springer están tan bien escritos desde el punto de vista gramatical que el traductor hace una traducción bastante fidelizada. Por lo tanto, el riesgo baja muchísimo en ese sentido. Luego tenemos el Crossref, que es una agencia digital de registro de identificadores online de objetos digitales, que es lo que conocemos como el DOI, ¿no? Y fue lanzado a principios de 2000 como un esfuerzo cooperativo entre editores para permitir la vinculación entre esas editoriales. Hoy en día, Crossref prácticamente está en todo el mundo. ¿Por qué? Porque las revistas lo utilizan para tener información permanente a través de los DOI que ella ofrece y en línea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú entras a DOI, no solamente vas a encontrar la opción de contratar este servicio, digamos, como institución, sino que también todos los artículos a lo que esta empresa le asigna un DOI, también los recoge en su data. Y tú puedes consultar ahí todos los artículos del mundo a los cuales se le han asignado un DOI. Por lo tanto, es muy útil. No estoy diciendo, por ejemplo, de que toda la información que vas a encontrar aquí es full calidad, porque puede ser que una institución tenga una revista que no tiene mucha calidad editorial, sin embargo, ellos tuvieron la capacidad económica para comprar los DOI, lo pueden adjuntar y obviamente entran acá en esta metadata. Pero aquí es donde entra el criterio del investigador. O sea, el investigador tiene que saber discernir cuál es el trabajo que va a incluir y cuál no. Y por otra parte, cuando entras a buscar en Crossref, pues esta página no te envía al artículo, te envía a la revista. Entonces, cuando te envía a la revista, ya tú dentro de ese journal puedes decidir si lo que vas a leer y lo que vas a utilizar es apropiado o no, de acuerdo a los niveles de indexación que presenta esa revista. Entonces, aquí el investigador tiene esas herramientas a la mano. Luego hay otras bases conocidas también como bases latinoamericanas, que ya todos conocemos más cercanos y que se pueden utilizar también para los procesos de investigación científica, como son, por ejemplo, Cielo, ¿no? Que es un modelo para la publicación electrónica, que es un modelo bastante innovador. De hecho, hay mucha vinculación entre Cielo y los Emerging Source Citation Index de la Web of Science, y por lo tanto aquí vamos a encontrar también información de mucha calidad. Tiene beneficios similares a las páginas que consultamos anteriormente, y además de ello te permite acceder a todos los artículos en HTML, que eso es algo muy, muy interesante para los investigadores. Luego tenemos la Redalyc, que es la red de revistas científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal, que aquí lo que vamos a encontrar básicamente es una hemeroteca científica de libre acceso. Fíjense, libre acceso significa que tú no tienes que pagar, y eso ya lo sabemos todos, no tienes que pagar por la información, solamente la tienes que utilizar, reutilizar y citar, ¿no? Y acá vamos a encontrar más de 500.000 artículos a texto completo. Por lo tanto, tú puedes entrar con tus palabras clave bien determinadas, bien delimitadas, y hacer un uso de toda esa información que está ahí en acceso abierto. De hecho, una de las condiciones que pone Redalyc para indexar la revista es que la revista sea en acceso abierto, o sea, que no cobren a los autores por concepto de procesamiento de la información. Aquí también vamos a encontrar beneficios similares a los mencionados anteriormente. Y miren, eso con respecto a la base de datos. Con respecto a los gestores, los que han trabajado con los gestores bibliográficos saben que existe una amplia gama. Digamos que tenemos a EndNote,
a Zotero, a ResWorks. Me gusta mucho usar ResWorks también. Y hay más. Incluso aquí tenemos Mendeley. En lo personal, mi experiencia me dice que uno de los más dinámicos y funcionales es Mendeley, independientemente de que los demás son muy útiles. Por ejemplo, Zotero es muy, 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 muy útil y además muy intuitivo, ¿no? Sin embargo, hemos estado trabajando mucho con Mendeley, y el Mendeley, ¿qué vendría a ser, no? Esto vendría a ser un gestor bibliográfico que cuenta con perfiles gratuitos. Fíjense que pasamos por la base de datos, ya encontramos la información para nuestra publicación científica y la vamos a procesar a través de esta biblioteca de Mendeley. ¿Para qué? Para que a la hora que nosotros vayamos a hacer las citas de las referencias que queremos utilizar, pues la tengamos ordenada en una biblioteca y sea solamente pedirle a este programa que me haga la cita y automáticamente me haga la referencia, sin tener yo que estar preocupándome cómo escribir en APA, cómo escribir en Vancouver, cómo escribir en ISO. Aunque obviamente al ser un programa gestor para este tipo de información, pues puede cometer errores. Ahí el autor puede entrar a editar, ¿no? Entonces, ¿qué te permite Mendeley entre sus características? Primero, la generación de citas y referencias bibliográficas en editores de texto, en Word. Variedades en los estilos. Importa documentos desde los sitios web a través de su web importer. Acceso desde cualquier lugar con conexión a internet. Multiplataforma y multidispositivo, o sea, lo puedes utilizar desde las plataformas de internet, desde la interfaz de la web importer y desde tu escritorio, pero también lo puedes utilizar desde tu computadora, desde tu celular, desde tu tablet, ¿no? Y permite la colaboración en red para la creación de una biblioteca digital. Esto está alineado con lo que les decía hace un rato, o sea, toda la investigación en el mundo se está moviendo en función del trabajo colaborativo, del trabajo en equipo. Entonces, una biblioteca digital como esta que no permite el trabajo en equipo, pues tendría esa gran limitación. No es el caso del Sevier. Porque cuando entramos al Sevier encontramos, por lo menos en el escritorio, una pantalla similar a la que ustedes están mirando, que nos ofrece una gama de posibilidades. Fíjense, nosotros digamos que estamos haciendo una tesis o un paper y tenemos nuestro documento Word donde vamos ordenadamente haciendo las citas y referencias. Pero este aliado, que sería el Mendeley, pues podría ayudarnos a hacer este trabajo por nosotros, de la manera más simple que ustedes se pueden imaginar. Yo tengo conocimiento de que ustedes están utilizando mucho estos gestores, y lo que aprovecho es para recordarles que al haberlo estado utilizando cotidianamente, están haciendo algo muy positivo, porque estarían utilizando la tecnología de la información y la comunicación en función de la investigación científica. Y esto es algo que siempre es absolutamente ponderable. Miren, por ejemplo, te permite sincronizar los documentos, los puedes citar en la web, los sincronizas en el escritorio y automáticamente se despacha en el documento. Te permite invitar colegas, instalar la web importer para que haya un vínculo entre el Mendeley de escritorio y entre la información de la web y el Mendeley del escritorio. Pero también te permite instalar el plugin de Word a tu programa. Por lo tanto, inmediatamente tus documentos Word se sincronizan con el Mendeley. Incluso te permite chequear dentro de tu biblioteca si tienes elementos duplicados, eliminarlo, etc. O sea, hay una serie de posibilidades que nos ofrecen estos gestores bibliográficos. Repito, hay otros como el Note, como el propio Zotero, que son muy buenos y que tienen funciones similares. En lo personal y la experiencia me dice que este es uno de los que más ayuda al investigador. Pero de todas maneras, ustedes pueden escoger en medio de toda esa gama que existe, ¿no? Ya les hablaba de esto. Y el otro punto que quería tocar ya para ir cerrando esta participación era el tema de la disponibilidad de datos en acceso abierto. Miren, aquí les traigo 4 de las decenas de páginas web que existen hoy en día, plataformas para compartir datos en acceso abierto. Por ejemplo, Data es uno, Harvard Dataverse es otro, ResearchGate, que es una red social, pero que al mismo tiempo permite compartir datos en Open Access y asignarle un DOI y Zenodo. Por ejemplo, en el caso de esta primera, este repositorio es un repositorio curado de uso general que hace que los datos se puedan descubrir
reutilizar y citar libremente. Cuando digo datos, colegas, es bueno que entendamos que no nos estamos refiriendo a la investigación. Digamos que yo estoy haciendo una investigación acerca de el estrés académico en docente universitario en tiempos de COVID, y para ello yo utilicé un cuestionario que he aplicado, tengo una data, pero el artículo no se ha publicado todavía. Yo podría estar publicando esa data antes de que se publique el artículo. De hecho, hoy por hoy revistas en el cuartil 1 de Scopus, sobre todo, exigen que los datos estén compartidos en acceso abierto, así no se haya publicado todavía el artículo científico. Y estas bases de datos o estos repositorios, mejor dicho, pues vienen a ofrecerle al investigador esta posibilidad de que comparta sus datos, que los compartan. Y aquí voy a aprovechar para, una vez que avance un poquito, mostrarle un ejemplo de cómo funciona todo esto. Luego tenemos el repositorio de Harvard, que dice que este es otro repositorio abierto que permite mostrar, preservar, citar, explorar, analizar toda la data y obviamente utilizarla para otras investigaciones. Es por eso que hoy en día se les exige al investigador que cada vez su metodología, la forma, esos materiales y métodos que utilizó para hacer el trabajo sean lo más explícito posible. Porque si tienes la data compartida y luego publicas un artículo con una metodología excesivamente clara que no deje lugar a dudas, entonces otros investigadores podrían trabajar con tu data, con tu metodología y aplicar tu investigación en otros contextos socioculturales. Y para eso también debería servir la ciencia, ¿no? Luego tenemos el famoso ResearchGate, que casi todos estamos ahí. Y esto es una red social en Internet y una herramienta de colaboración muy importante, exclusivamente para personas que hacen ciencia, ¿no? Aquí hay muchos ejemplos. Uno de ellos es que ResearchGate te permite subir datas en Open Access también. O sea, ResearchGate, al ser una red social, te permite compartir tu investigación, escribirle a otros investigadores, descargar investigación de otros investigadores, buscar temáticas, plantear foros, o sea, una serie de cosas. Pero entre todas esas cosas también tiene subir datas, ¿no? Por lo tanto, tú podrías subir una data y el mismo ResearchGate le asigna un DOI a esa data que tú has subido y ya la hace permanente en línea. Y luego tenemos Zenodo, que es la que más yo recomiendo de todas. Yo recomiendo que todos los investigadores trabajen con Zenodo, porque Zenodo vendría a ser un repositorio de acceso abierto que permite depositar artículos de investigación incluso, ¿eh? Para aquellas revistas que ni siquiera tienen DOI, pues pueden utilizar Zenodo para asignarle DOI a sus artículos, ¿no? Aquí se puede subir software de investigación, informes y cualquier otro artefacto dirigido relacionado con la investigación. Para cada envío, este repositorio otorga un identificador online, un DOI, y eso hace que los elementos almacenados se puedan citar fácilmente. Voy a aprovechar para mostrarle. Miren, por ejemplo, acá tenemos, esta es la página de Zenodo, ¿no? Aquí los investigadores pues han subido sus materiales sin que necesariamente estén publicados en revistas científicas. Por ejemplo, este artículo que se llama Pedagogía del éxito, percepción en graduados y posgraduados, en estudiantes de pregrado y posgrado de una universidad peruana. Ellos, donde tuve el gusto de participar, por cierto, nosotros hicimos esta investigación. La investigación está aprobada para publicarse en una revista indexada en el cuartil 1 de Scopus, una revista que se titula FMI Research. Y ellos nos han prácticamente conducido a que compartamos la data en Open Access. Y aquí está toda la data. Pero no solamente está la data, aquí también está el cuestionario. Por lo tanto, otro investigador en otro contexto sociocultural puede descargar el cuestionario y aplicarlo. Aquí están, por ejemplo, los resultados estadísticos. Aquí está todo el procesamiento de la data. Y todavía el artículo no se ha publicado. A pesar que no se ha publicado, ya 60 personas lo han consultado y 66 han descargado la data. ¿Qué significa? Que podría estarse haciendo otra investigación a partir del uso de este cuestionario, del uso de esta data. Incluso podría llegarte una cita de tu trabajo antes de que se publique. Entonces, hoy por hoy, la ciencia va por ese camino y nosotros no deberíamos desconocerla. Continuamos con la presentación. Y luego tenemos otro elemento muy importante, que es el tema de la autoría. Miren, ¿quién vendría a ser? Esto es algo que ya lo conocemos, pero siempre es bueno refrescarlo.
¿Quién vendría a ser autor de un artículo, de un paper, de una tesis? Debe ser aquella persona o aquellas personas que han hecho un aporte intelectual. Debe evitarse la autoría honoraria, que es, digamos, cuando una persona que tiene un cargo administrativo, pues impone a los investigadores, por ejemplo, que lo tengan en cuenta como autor. Y la autoría fantasma también debe evitarse porque ocurre cuando una persona sí ha hecho un aporte intelectual, pero es excluida de la investigación. Entonces, ahí hay una contradicción. Para evitar esa contradicción y esas situaciones, lo que se les recomienda a los investigadores es que se dejen llevar por Credit. ¿Qué Credit? Lo que propone es una taxonomía con los roles de los investigadores, los 14 roles más genuinos que pueden encontrarse dentro de un proceso de investigación científica. Y estos serían, por ejemplo, para tú ser autor deberías participar en la conceptualización, la curación de datos, en el análisis formal, debería participar, aunque no es una condición obligatoria, en la adquisición de fondos, en los temas propiamente de la investigación. Por ejemplo, en este tema tienen que participar todos. En la metodología deben participar todos los que forman parte del artículo, pero con mayor énfasis en los metodólogos, ¿no? En la gestión de recursos materiales, se necesitan personas con manejo de software, hay que estar, en este caso, los líderes supervisando, la validación a través de los metodólogos, la visualización a través del uso de la tecnología, la redacción a través de los expertos en lingüística. En fin, miren, son 14 roles, vamos a repetirlo, son conceptualización, curación, análisis formal, fondos, investigación, metodología, recursos, software. O sea, todos estos elementos podrían determinar quién es y quién no es autor de una investigación científica. Y es muy importante que los investigadores pues tengan ello en cuenta. Para finalizar, vamos a iniciar por donde comenzamos, ¿no? O sea, mire, si tenemos esta necesidad de que se hable inglés, ¿cierto? De que se trabaje de manera multidisciplinaria y en equipo, de que se aplique o que los investigadores apliquen la capacidad de síntesis, o sea, análisis y síntesis de la información para plantear su resumen, de que los investigadores utilicen los tesauros para poner en sus trabajos de investigación palabras clave de alta fidelidad, que se trabaje a profundidad el tema de las referencias bibliográficas, que se entienda la necesidad de que la mayor cantidad de citas y referencias en una publicación científica debe provenir de revistas científicas indexadas, porque es en las revistas científicas indexadas donde más frecuentemente se renueva el conocimiento científico. Debemos conocer las normas APA, especialmente lo que son del área de humanidades y educación y de ciencias sociales también. Debemos entender que un trabajo científico, una publicación científica está hecha a base de constructos científicos, por lo tanto, es muy difícil escribirlo en pocas palabras sin que ello signifique dejar de lado el lenguaje sencillo, directo y el lenguaje incisivo de la ciencia, ¿no? Si tenemos todos estos elementos, nosotros debemos hacer un plan de mejora para poder lograr llegar a hacer publicaciones de alta calidad que nos ayuden a transformar la realidad social en la cual nos encontramos. Siempre he comentado en las capacitaciones que imparto y soy consciente de que la investigación científica no se hace para mejorar el currículum, sino que se hace para ofrecer alternativas de solución a las problemáticas más acuciantes del contexto sociocultural en el cual nos encontramos. Por lo tanto, no es para ponernos medallas, es para ofrecer alternativas de solución a los problemas. Estas han sido las referencias que he utilizado para traerles acá algunas de las ideas que les he planteado. Y bueno, solamente me queda agradecerles por haberme escuchado y por haberme invitado a este excelente certamen. Muchísimas gracias. Doctor Enaidi, felicitaciones. En el chat de nuestro canal de YouTube de Docentes 2.0 están desbordadas esas felicitaciones para usted. Excelente disertación. Tenemos personas conectadas de diferentes puntos del mundo
Y hay una cantidad de interrogantes pues que no nos daría tiempo de responderlos todos, pero entonces hemos clasificado acá unos que parecen supremamente interesantes para poder dar esa respuesta. Entonces, el primer interrogante se contempla con lo siguiente: ¿cuál es la principal dificultad que tienen los investigadores latinoamericanos para acceder a publicar en revistas de alto impacto? Bueno, es una pregunta muy interesante porque es multifactorial, o sea, no hay una sola respuesta acá. De acuerdo a mi experiencia y de acuerdo a cómo ve el mundo, o sea, si hacemos esa fusión, entendemos que acá hay varios problemas. Uno de los problemas que tienen o que tenemos todos los investigadores o la mayoría es la falta de acceso a capacitación de alto nivel. A veces nos pasamos mucho tiempo capacitándonos incluso en temas que ya conocemos y en temas innovadores, pues estamos a la saga. Ese es un punto. El otro punto ya no tiene que ver con el investigador, sino con quienes gestionan la vida de ese investigador, digamos las instituciones, ¿no? Y el Estado también. Porque para hacer investigación de calidad, de acuerdo a lo que nos dicen los rankings internacionales, incluso hay un informe de la Universidad de Cromwell de Cornell que así lo dice, es que los países que más invierten en investigación científica son los número 1, 2 y 3 en innovación también, tecnológica. Entonces, si nosotros no estamos en esos primeros lugares, hay una correlación ahí con los problemas de inversión. Y ahí eso impacta directamente al investigador, porque nosotros aquí en Latinoamérica, pues puede ser que nos contacten para ciertas investigaciones, pero cada vez que una persona viene de afuera, de Suecia, por ejemplo, a contactarnos, pues sabe que también tiene que pagar, porque nosotros muchas veces no tenemos fondos. Y ocurre algo así como una universidad nacional acá en Perú, que tenían unos hallazgos arqueológicos muy interesantes, y quienes financiaron esos hallazgos arqueológicos fueron universidades de Estados Unidos. Punto final con esto. Cuando llegó la hora de la publicación, los investigadores que descubrieron todo no eran peruanos y los hallazgos eran acá en Perú. De hecho, hubo un famoso investigador que se lleva un premio muy importante por la forma en cómo expuso a la ciencia un tema de arqueología, y cuando el señor le dan este premio internacional, que no voy a decir ni el premio ni el nombre por un tema ético, él viene a la comunidad a agradecerles a las personas que le dieron la información, y cuando le preguntan y cuando vienen y hablan con esas personas que estaban ahí, algunos de ellos investigadores, otra gente del lugar, y le dicen, no, porque fulano de tal es un gran investigador porque logró descubrir esto, y ha puesto a Perú en el mapa, tal, ¿no? De la arqueología en este punto. ¿Y qué dijeron la gente del lugar? Dicen, bueno, nosotros no sabemos cómo es que a esa persona le dieron ese premio porque no sabía nada. Todos nos preguntaban, ¿y esto qué es? Y aquello que quienes sabíamos éramos nosotros. Y él solamente se llevó la información. La parte positiva era que en ese paper esta persona sí hacía alusión a la comunidad, que eso es un tema ético que no debemos dejar por alto. O sea, sí hacía alusión a la comunidad, que es muy importante. Pero fíjense cómo quienes se llevan la autoría principal no son los protagonistas verdaderos, sino que son otros investigadores que sí tienen el recurso, que pueden viajar, que pueden hospedarse, que pueden alquilar una cámara, que pueden alquilar un vehículo para ir al lugar, que pueden alquilar una casa de campaña para dormir en el lugar, etcétera, etcétera. Es una serie de cosas. Otro elemento que limita un poco la posibilidad de los investigadores latinoamericanos es la barrera del idioma. Miren, ¿qué me dice a mí la experiencia? Hace poco estuvimos trabajando un artículo para una revista americana y realmente nos decían, bueno, hay que traducirlo al inglés, busquen un traductor e intérprete. Y lo buscamos. Y cuando mandamos el artículo ya revisado por el traductor e intérprete, los editores nos dijeron que casi no entendían la consistencia de algunos párrafos, y el problema no estaba en los párrafos, el problema estaba en la traducción que se hizo. ¿Qué pasa? Que un artículo en español traducido al inglés no es un artículo en inglés, es un artículo en español traducido al inglés. Así esté publicado en ese idioma. ¿Por qué? Porque no prevalece en él la característica del inglés nativo para la ciencia, por ejemplo. Entonces, lo que te exige en la revista es que trates de publicar utilizando el inglés nativo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los investigadores? Tenemos que hacer alianzas estratégicas.
O sea, un investigador colombiano, ¿por qué en su equipo no tiene un investigador australiano, por ejemplo? ¿O por qué no tiene un investigador canadiense? Eso lo tenemos que buscar. Eso es un camino que hay que recorrer. Pero realmente también nos tenemos que capacitar, ¿no?, para manejar el inglés técnico. Y otro elemento que a mi modo de ver dificulta el tema de la ciencia es son las barreras administrativas que tenemos en nuestro continente, en nuestra área regional, por decirlo de alguna manera. Es muy común encontrarse un investigador con montones de papeles administrativos que rendir de hoy para mañana. Es muy común que universidades privadas pasen por encima de lo que, y estatales también, pasen por encima de lo que está regulado para el investigador. Digamos que si hay una ley que dice, este investigador, por su condición de investigador, debe tener un grupo al año y debe dedicarse a hacer investigación, entonces, ¿por qué le voy a asignar 3 grupos? ¿O por qué le voy a asignar más actividades? ¿O por qué le voy a asignar carga administrativa? A esa persona debo darle espacio para que piense. Incluso cuando la persona no está haciendo nada, podría estar haciendo mucho, podría estar pensando, porque a veces tenemos esa mala costumbre, ¿no? Que llegamos al lugar y decimos, estos investigadores no están haciendo nada porque están en silencio, porque están tomando un café, ¿no? Y la labor más difícil de todas es pensar, y las buenas ideas no llegan dentro de un horario de trabajo necesariamente. A veces llegan a las 2 de la madrugada y el investigador se levanta a reflejarlas en su manuscrito. ¿Y quién te dice que a las 2 de la mañana tú sí estuviste trabajando? Entonces aquí hay un tema que es un tema filosófico de interpretación, que es un tema de idiosincrasia y que es un tema también de conciencia, ¿no? O sea, el investigador, al que se dedica a hacer investigación, se le tiene que dar un espacio y luego se le tiene que exigir crecimiento, porque tampoco es que, vamos a ver, eres investigador y no me digas qué estás haciendo. Sí, hay que pedir que se rinda cuenta, pero todo lleva un marco de lógica, de prudencia, para que esa persona se sienta comprometida y enamorada. Todo el que ha hecho investigación lo sabe, que se apasiona con ese tema. Y a veces te agarran 1, 2 de la madrugada y estás ahí y no te da ni sueño. ¿Por qué? Porque estás apasionado. Y esa pasión muchas veces no es tomada en cuenta. Bueno, en general es la respuesta que tenía para esa pregunta. De repente me quedé corto. No, doctor, bastante amplio. Yo creo que ya con toda esa disertación que hizo, con esa respuesta, se subsanó ese interrogante. Pues nos resta desde la Universidad de La Guajira, desde la red de Docente 2.0, agradecerle pues por sacar de su agenda apretada este espacio para poder compartir con nuestros estudiantes, docentes, colegas, empresarios que se encuentran conectados a este webinar internacional. Doctor Enaidi, muchísimas gracias. A usted. Gracias a todos por escucharme y bueno, aquí estamos para lo que sea necesario en lo que se pueda apoyar. Muchas gracias. Bueno, y continuamos entonces con esta transmisión de este webinar internacional de investigación científica para los ODS. Vamos a hacer una pausa activa para podernos conectar con nuestro siguiente conferencista.